Bueno, continuamos en este caso con el desarrollo del trabajo práctico número 29, el tema informe breve, el caso número 8, los Arturo S.A. Vamos a continuar y vamos a hacer una pequeña referencia a los aspectos que ustedes tienen que seguir teniendo en cuenta a los efectos de resolver los informes o los casos de informes que tenemos en la cartilla de trabajo práctico. En primer lugar, los conceptos y pautas de significatividad. En segundo lugar, la cuantificación del efecto, la incidencia, ¿no es cierto?, sobre cada estado contable, ¿sí?, y la generalización del efecto. Esos son aspectos a tener en cuenta, ¿sí?, a los fines, ¿no es cierto?, de seguir en el desarrollo del trabajo práctico. Ahora bien, ya sabemos, ¿verdad?, que la norma, la RT 37, en el glosario, define los conceptos de, no solamente de incorrección, sino de significatividad, de generalización, ¿sí? Pero nosotros, a los fines didácticos, ¿sí?, vamos a tomar la posición de la cátedra para la solución de los trabajos prácticos, es que consideramos, ¿sí?, cuándo es significativa una incorrección, cuándo es muy significativo y cuándo no es significativo. Entonces, esa incorrección va a ser no significativo en un estado contable cuando su efecto o cuando el porcentual, ¿no es cierto?, es menor al 5%. Va a ser significativo cuando es igual o mayor al 5% y menor al 15%, y muy significativo cuando es igual o mayor al 15%. ¿Sí? Esos son los conceptos que nosotros consideramos, ¿no es cierto?, como significativo y no significativo. Otro aspecto que también tenemos que tener en cuenta, y que ya lo nombré anteriormente, es la cuantificación del efecto, ¿verdad? Consideramos la cuantificación del efecto de la incorrección o posible incorrección el aplicar el porcentual indicado anteriormente sobre las afirmaciones en los estados contables determinados según normas contables profesionales, importes que se van a ajustar, ¿se entiende? O sea, la cuantificación del efecto es lo que vamos a ver, y es lo que estamos viendo en el desarrollo de los trabajos prácticos. Ahora bien, en la referencia a la incidencia sobre cada estado contable, es decir, ¿qué impacto tiene esa incorrección o posible incorrección sobre cada estado contable? ¿Me siguen? Y cuando hablamos finalmente de la generalización del efecto, obviamente que la posición doctrinal es lo normado exclusivamente en la RT 37, en el glosario. La posición de la cátedra para la solución de los trabajos prácticos es que hemos analizado y venimos analizando varias situaciones y posibles combinaciones de incorrecciones o posibles incorrecciones significativas y los efectos entre los estados contables básicos, que es el estado de situación patrimonial, el estado de resultado y el estado de evolución del patrimonio neto, con motivo de concluir sobre la generalización o no, para calificar, una vez analizada la significatividad y la generalización, cuál es el tipo de dictamen u opinión del auditor, ¿sí? En términos generales, esto es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Estamos? Bien, la estructura de los casos, ya lo vimos, ya lo venimos trabajando, es la identificación del problema, la cuantificación de los efectos, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo afecta el informe una vez que nosotros determinamos la significación, el efecto de esa significación en los diferentes estados básicos? En el párrafo responsabilidad del auditor, el párrafo fundamento de la opinión, el párrafo de la opinión, ¿sí? Todo esto va a estar modificado de acuerdo al tipo de opinión que nosotros identificamos por cada caso analizado, ¿sí? El párrafo de énfasis, cuando el contador considere necesario llamar la atención de los usuarios sobre cuestiones
que a su juicio sean fundamentales para una adecuada comprensión de los estados contables, ¿qué es lo importante? Debe ser una cuestión presentada o revelada de forma adecuada en los estados contables. O sea que el párrafo de énfasis solamente se va a ver afectado cuando el auditor necesite enfatizar una situación que ya se encuentra revelada o que está expuesta en forma adecuada en los estados contables. El párrafo de otras cuestiones es cuando existe una cuestión distinta de la presentada o revelada en los estados contables que resulte relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del contador o el informe de auditoría. El contador agregará en el informe un párrafo sobre otras cuestiones. En estos dos últimos párrafos la norma es bastante específica, ¿sí? Y les indica en qué casos se van a agregar, ¿sí? Por lo tanto, yo siempre les recomiendo vayan a la norma. Bien, ahora sí vamos a comenzar con el caso 8 de los Arturos S.A. La empresa Los Arturos S.A. lo ha contratado para realizar la auditoría de sus estados contables finalizados el 31 de diciembre del 2015. Ha realizado las últimas 5 auditorías de cierre de ejercicio económico. Esta empresa se dedica a la compra-venta de repuestos para automotores. ¿Qué quiere decir? Usted ya es auditor, esta es una auditoría recurrente, no es una primera auditoría, por lo tanto ya conoce, ¿verdad?, la situación de la empresa. Al relevar, usted auditor, la cuenta proveedores, observa que la compañía contabilizó una deuda de la firma, una deuda con la firma Rompecoche SRL por 12.100. Cotejando con la documentación de respaldo, observa la existencia de un contrato de provisión de mercadería en consignación entre los Arturos S.A. y Rompecoche SRL, por lo cual el auditado recibe mercadería para su posterior venta. ¿Se entiende? Presten atención. La dirección de los Arturos S.A. le comenta que se procedió a reconocer el pasivo y la propiedad de las mercaderías porque ya estaban vendidas de palabra a un cliente consumidor final. Todos los productos que compra y vendan los Arturos S.A. se encuentran alcanzados por el IVA del 21%. Bien, nosotros cuando vimos la estructura de resolución de los casos, lo primero que tenemos que ver es identificar el problema. Pero para identificar el problema tenemos que analizar el caso, analizar la situación, entender qué es lo que pasó y recién ahí vamos a estar en condiciones de identificar el problema en algunos de todos estos ítems que nos plantea la estructura de los casos, de la resolución de los casos. Bien, primer punto que tenemos que tener en cuenta es que la empresa, ¿no es cierto?, cierra sus ejercicios contables el 31 del 12 del 2015. Por otro lado, ¿qué situación tenemos acá? Nosotros decimos que la empresa, o lo que nosotros podemos analizar como auditores, es que la empresa reconoció un pasivo por 12.100. Pero cuando ustedes como auditores vamos a revisar la documentación que respalda ese ajuste contable, nos damos que existe un contrato de provisión de esa mercadería en consignación, ¿sí? Es decir, entre los Arturos S.A. y Rompecoche. ¿Qué me significa esta situación? Que los Arturos S.A., que es la empresa que yo estoy auditando, recibió mercadería en consignación, es decir, que no es de propiedad de los Arturos S.A. Recibió mercadería en consignación de Rompecoche SRL. ¿Cómo sé yo, auditor, que es mercadería recibida en consignación? Pues bien, porque existe, ¿no es cierto?, la documentación de respaldo, que es un contrato de provisión de mercadería en consignación. Ahora bien, ¿por qué la empresa auditada reconoce ese pasivo y da de alta, ¿no es cierto?, la propiedad de esos bienes de cambio? Porque existe, porque dice que esta mercadería, por los 12.100, ya estaban vendidas de palabra a un cliente consumidor final. Como verán acá, ¿no es cierto?, esto obviamente, según nuestras normas contables profesionales vigentes, no se tendría que haber registrado de esta manera, porque acá
¿verdad? No existe, no hay factura, no hay ingreso, que en este caso puntual, a través de esa venta, no hay una factura de venta a ese consumidor final, no hay un ticket, simplemente hay un compromiso de que estaban vendidas de palabra. Eso a los efectos de las normas, o a la luz de las normas contables profesionales vigentes, no es así, ¿se entiende? Por un lado, no se tendría que haber dado de alta ese pasivo por los 12.100, reconociendo la titularidad de los bienes de cambio. ¿Por qué? Porque no es de titularidad. Por más que acá existe una venta de palabra, ni siquiera existe la perfección de la venta, no hay un perfeccionamiento de la venta, ¿me entienden? No hay una tradición de la cosa, no hay una factura que respalde esta venta. Como que tampoco está formalizado a través de una factura que se haya dado de la titularidad, ¿no es cierto?, que se traspasó la titularidad de esa mercadería de Rompecoches SR a los Arturo S.A. ¿Me entienden hasta acá? Entonces, ¿qué identificamos en este caso puntual? Estamos identificando que la empresa ha reconocido un pasivo que no es tal y además dio de alta los bienes de cambio por ese importe, cuando en realidad no es de su titularidad. ¿Por qué? Porque no cumple las condiciones del contrato de provisión de mercadería en consignación y además porque no existe la venta, ¿sí? No existe esa venta, o no existe una venta tal por la cual entonces la empresa pueda reconocer que ya es de su titularidad esos bienes de cambio. No sé si me siguen la idea. Espero ser claro, pero ahora en el desarrollo lo vamos a ver mejor. Una vez que identificamos el problema, ¿qué es lo que podemos decir nosotros? ¿Ante qué problemas estamos? Ante un desvío de normas contables profesionales, ¿me entienden? Porque por todo lo que acabo de explicar, ¿sí? No se puede reconocer un pasivo cuando en definitiva esos bienes de cambio no son de titularidad de la empresa, sino que es mercadería recibida en consignación, al margen de que exista un compromiso de venta, de palabra, etc. Peor aún porque, a ver, no existe el perfeccionamiento de la venta. ¿Me entienden, chicos? Bien. Entonces vamos a identificar. El problema es un desvío de norma contable profesionales. Fundamentalmente brevemente, la empresa registró un pasivo de 12.100 que no corresponde, reconociendo como activo bienes de cambio que no son de su propiedad, porque existe un contrato de provisión de mercadería en consignación con Rompecoche SRL. ¿Sí? Ese es el único documento, ¿ves? Cotejando con la documentación de respaldo, observa la existencia de un contrato de provisión de mercadería en consignación entre los Arturos y Rompecoche SRL. ¿No es cierto? Cuando va a realizar la indagación con la dirección, le dicen que hay una venta de palabra a un cliente consumidor final. Por lo tanto, acá lo único que nosotros tenemos es el contrato de provisión de mercadería en consignación, en donde, ¿no es cierto?, podemos ver en forma objetiva que esos bienes de cambio no son de propiedad de la empresa. No son de propiedad de la empresa, ni por lo tanto, no existe, no se puede dar de alta a ese pasivo. Les repito que esta modalidad, hay toda una modalidad de registración contable cuando existen los contratos de provisión de mercadería en consignación, que no es el estudio, no es objetivo de este curso explicarles cómo funciona. ¿Sí? Nosotros estamos viendo auditoría. Bien, ¿qué es lo que tenemos que ir nosotros como auditores? Vamos a primero ver qué registró la empresa, ¿sí? ¿Qué registró la empresa? Y en función de eso, nosotros lo que vamos a hacer es revertir ese ajuste contable, porque acá sí estamos ante un desvío de normas contables profesionales, y vamos a revertir ese ajuste que la empresa, ¿no es cierto?, lo tenía porque no corresponde, ¿sí? En caso de aceptarlo, ¿no es cierto?, vamos a ver. Entonces nosotros decimos, bueno, a ver, ¿lo acepta o no lo acepta? En este caso estamos en el periodo de decir, bueno, listo, está mal registrado, por lo tanto vamos a revertir ese asiento de ajuste. ¿Cómo? El asiento de ajuste contable propuesto a la empresa por el auditor va a ser proveedores a bienes de cambio por 12.100, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros el único documento de respaldo que tenemos es un contrato de provisión de mercadería en consignación,
que seguramente con los datos que tenemos en ese contrato, ¿no es cierto?, pudimos determinar que corresponden esos bienes de cambio por un importe de 12.100 y los proveedores 12.100 que lo tenemos que dar de baja, ¿sí? Acá estamos ante el supuesto de que no existen facturas, ni de facturas de compra, ni de facturas de venta, ¿sí? Bien. Por lo tanto, acá no vamos a ver ningún efecto impositivo, me refiero al débito o al crédito fiscal. Simplemente vamos a tomar a los fines didácticos que los proveedores que reconoció la empresa fueron los 12.100, que es los bienes de cambio que fueron recibidos en consignación por ese importe, ¿sí? Y acá, obviamente, con el único elemento por el cual nosotros pudimos observar que registró la empresa fue el contrato de provisión de mercadería en consignación. Entonces nosotros le vamos a proponer este asiento de ajuste a la empresa, ¿sí? Ahora bien, continuemos analizando, porque ahora decimos bien, ya cuantificamos el efecto. ¿Se acuerdan que lo decía los aspectos, concepto y pauta? Ya cuantificamos el efecto, ¿sí? Ya cuantificamos el efecto que va a tener, el efecto que va a tener, ¿no es cierto?, esas afirmaciones en los estados contables. ¿Se entiende? Por eso yo les nombro acá en esto, la cuantificación del efecto. Cuantificar el efecto. Entonces, ¿cómo nosotros podemos cuantificar este efecto en las afirmaciones que van a afectar los estados contables? ¿Me siguen hasta ahí? Bien. Continuemos con el análisis. Entonces nosotros tenemos esta tercera parte que nosotros seguimos en la cuantificación de los efectos o también lo que nombré más adelante, que es la incidencia sobre cada estado contable. O sea, tenemos la cuantificación del efecto y cuál es la incidencia de ese efecto en cada estado contable. ¿Me siguen hasta acá? Estamos evaluando, ¿no es cierto?, la significatividad. Entonces nosotros decimos, muy bien, tenemos una cuenta de pasivo y una cuenta de activo. Vamos a ver. Por lo tanto, estas afirmaciones van a afectar, ¿no es cierto?, que ya la tenemos cuantificada, van a afectar el estado de situación patrimonial. ¿Me siguen hasta ahí? Bien. ¿Qué hacemos? Nosotros decimos, al 31/12/2015, el activo según los libros contables o según la contabilidad es de 200.000. ¿Cuál es el ajuste propuesto por auditoría? El ajuste propuesto por auditoría que afecta una afirmación del activo del estado patrimonial es bienes de cambio, disminuido en 12.100. Nosotros hacemos el ajuste menos 12.100. El saldo ajustado es 200.000 que tenemos, ¿verdad?, en el debe, el ajuste de 12.100 en el haber. El saldo ajustado va a ser una disminución del activo por 187.900. ¿Me siguen hasta acá? Ahora bien, ¿cuál va a ser la incidencia? Volvemos a la primera filmín. ¿Cuál va a ser la incidencia de ese efecto en el estado contable? ¿Cuál va a ser la incidencia de ese efecto en el estado contable? ¿De qué efecto? De esas incorrecciones, ¿cierto? Tenemos, el efecto es 12.100. ¿Qué es lo que hacemos? 12.100 dividido los 187.900 me da el 6,44%. Ese va a ser, ¿no es cierto?, el porcentaje de significatividad que afecta una parte del estado de situación patrimonial. Porque, ¿qué más tenemos? En el ajuste tenemos también los proveedores debitados por 12.100. Entonces nosotros vamos a decir, tenemos pasivo, según la contabilidad, en el haber 100.000 pesos. Y el ajuste, nosotros debitamos, o sea, en el debe tenemos 12.100. Por lo tanto, el ajuste va a ser de saldo deudor 12.100. Acá lo vamos a corregir. Sin un error, es 12.100. ¿Sí? Nosotros vamos a hacer los 100.000, yo lo estoy haciendo con la calculadora, menos 12.100, 87.900. Está perfecto. Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos acá? Disminuye mi pasivo por 87.900. ¿Se entiende? Bien. ¿Cómo calculamos el efecto de esos 12.100 sobre
nosotros decimos, bien, ahora, ¿cómo hacemos el cálculo? Ustedes ya venimos haciendo este cálculo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a ver la incidencia de este porcentual? ¿No es cierto? Hacemos el saldo ajustado del activo, que son los 187.900, ¿sí? O sea, perdón, vamos a hacer los 12.100, ¿sí? Los 12.100 dividido el saldo ajustado del activo, que son los 187.900. Me da el mismo importe, 6.44%. Esa es la incidencia porcentual, ¿sí? Vamos acá. Estamos la incidencia porcentual sobre cada estado contable. ¿Se entiende? Esto es con motivo de evaluar, ¿no es cierto?, el adecuado impacto de una incorrección. Nosotros lo que estamos evaluando es el impacto de esa incorrección en el estado de situación patrimonial, ¿sí? ¿Cuál es la incidencia o qué porcentaje de incidencia tiene esa incorrección que acabamos de analizar o determinar sobre el estado de situación patrimonial? Otro tema que tienen que tener en cuenta es que de los dos porcentajes, obviamente vamos a tomar el de mayor cuantía, ¿sí? En este caso, el estado de situación patrimonial tiene entonces una vez que nosotros ya estamos en la cuantificación del efecto, ¿no es cierto?, vamos a ir a la generalización del efecto. Estamos en este punto, la generalización del efecto, ¿sí? Bien, ahora bien, nosotros decimos que en los conceptos de pauta de significatividad estamos ante un porcentaje del 6,44%, ¿sí? Ahora bien, según las pautas de significatividad que determinamos al inicio de la resolución de este trabajo práctico, decimos que cuando es igual o mayor al 5% es significativo. Por lo tanto, el estado de situación patrimonial, ¿sí?, en la generalización del efecto vamos a decir que es significativo. ¿Perfecto? Bien. El estado de evolución del patrimonio neto es no significativo y el estado de resultado no significativo. Bien. Entonces, en este caso, que tenemos solamente un solo estado contable afectado, en forma significativa, estamos en presencia, ¿no es cierto?, del efecto no generalizado. Es un efecto no generalizado, significativo y no generalizado. Cuando nosotros hacemos la combinación de la significatividad y del efecto, vamos a poder concluir, ¿no es cierto?, o calificar la opinión del auditor. En este caso estamos ante un desvío de normas contables profesionales, el efecto, el significativo en el estado de situación patrimonial de esa incorrección y el efecto es no generalizado. Por lo tanto, la opinión es favorable con salvedades. Entonces, ¿cuándo decimos o cuándo el auditor expresará una opinión con salvedades? Cuando, habiendo obtenido elementos de juicio válido y suficiente, concluya que las incorrecciones individuales o de forma agregada son significativas, ¿sí?, para los estados contables, pero no generalizado como para justificar una opinión adversa. ¿Sí? ¿Me entienden? Muy bien, una vez que interpretaron toda esta situación, nos vamos ahora sí a armar el informe. Esto es lo que ustedes tienen que analizar. Y ya una vez identificada la significatividad, primero la incorrección, luego la incidencia que tiene esa incorrección o el efecto, cuantificar el efecto. Ahora una vez identificado, cuantificado el efecto, ¿qué incidencia tiene esa incorrección sobre los estados contables básicos? Vamos a poder, una vez identificar esa incidencia de significatividad, qué tipo de efecto es, si es generalizado o no generalizado, y con la combinación de ambos aspectos decimos qué tipo de opiniones. En este caso, opinión favorable con salvedades. Bien, el informe sería, en el párrafo responsabilidad del auditor, considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría favorable con salvedades. ¿Sí?
acá vamos a sacar esto venía de otro práctico. Vamos, disculpen, esto viene de otro caso, entonces vamos de nuevo. Bien, volvemos entonces. ¿Cómo quedaría el párrafo responsable del auditor? Considero que los elementos de juicio que he obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para mi opinión de auditoría favorable con salvedades. ¿Qué va a decir el fundamento de la opinión con salvedades? Tengan en cuenta que acá tienen que describir el hecho, cuantificar y ver cuáles son los estados contables y cuál es la... ¿Cómo decirlo? Bueno, ¿cómo están los estados contables? Si están sobrevaluados, si están subvaluados, ¿no es cierto? Eso es importante que ustedes, al momento de escribir el fundamento de la opinión de la opinión de salvedades, ¿qué información incluiría en el párrafo de fundamento de la opinión? Va a ser la situación que justifica la incorrección, cómo impacta esa situación en los estados contables y la cuantía de esa incorrección, ¿me entienden? Hechos, rubros afectados y cuantía, en definitiva, ¿sí? Hecho, rubros afectados y cuantía, ¿sí? Bien. La entidad tiene registrado en su contabilidad un pasivo por 12.100 que deriva de bienes de cambio adquirido bajo la modalidad descrita por un contrato de mercadería recibida en consignación y cuya venta no está perfeccionada según las normas contables vigentes, ¿sí? Hasta acá, ¿qué estamos describiendo? El hecho, ¿sí? Nosotros decimos que podemos decir porque esta es la situación que justifica la incorrección. Ahora bien, ¿cómo impacta esta situación en los estados contables? Decimos, por esta situación, la compañía tiene sobrevaluado sus pasivos en 12.100, ahí estamos identificando la cuantía de la incorrección, y sus activos en la misma cuantía. ¿Se entiende? Bien, continuemos. ¿Cómo va a ser el párrafo de opinión? Opinión con salvedades. O puedo poner opinión modificada con salvedades. En mi opinión, excepto por la situación descrita en el párrafo de fundamento de la opinión con salvedades, los estados contables adjuntos presentan razonablemente en todos sus aspectos significativos la situación patrimonial de los Arturos S.A. al 31 de diciembre de 2015, así como su resultado, la evolución de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo, correspondiente al ejercicio económico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesionales argentinas. ¿Sí? El párrafo de énfasis no se utiliza y el párrafo de otras cuestiones no se utiliza. ¿Sí? Bueno, acá damos por finalizado este caso número 8 y acá les dejo esta filmina en donde los invito a que ustedes sigan ejercitándose en los casos de informe y sigan viendo los siguientes audios que les estamos subiendo a la plataforma, y todas las consultas que tengan, no duden en escribirla en el foro, en el grupo que tenemos de WhatsApp y en las consultas próximas que vamos a desarrollar. Hasta luego y que tengan un muy buen estudio en estos días.